Primero que todo, yo quisiera agradecer la invitación que me han hecho para participar de esta manera en el evento formativo que tienen ustedes en Chalatenango. Quisiera haber estado presente, pero este mismo estoy saliendo del país a una misión a atender la conferencia de las partes de la Convención de Biodiversidad. Me había pedido Eduardo que tratara el tema de los agroquímicos y su agresión al medio ambiente. Pero yo quisiera, además por supuesto que vamos a hablar de eso, pero yo quisiera también abordar otros elementos que están muy vinculados a esto, puesto que los agroquímicos son un elemento, solo son una parte, solo son una fracción, una pieza de este rompecabezas que tenemos que dilucidar bien para ver el trasfondo de toda la agroindustria, de todo el agrobusiness, que es prácticamente el germen de esta situación. Bueno, en primer lugar hay que decir que los agroquímicos son sustancias químicas que se emplean en la agricultura con el objetivo de lograr mayores niveles de productividad, con el objetivo de lograr mayores beneficios económicos. Y eso va desde fertilizantes hasta plaguicidas. Los agroquímicos de este tipo son una de las principales piezas que empezaron a moverse con lo que se denominó la Revolución Verde, que comenzó en la década de los 60, 50, finales de los 50, principios de los 60 del siglo pasado, y que se vendió y que se publicitó que esta Revolución Verde iba a aumentar la productividad de los alimentos a nivel mundial con el objetivo de hacer desaparecer el hambre. Esa era la tesis propagandística más fuerte y fue lo que propició que casi todos los gobiernos del mundo se embaucaran en esta aventura. Por supuesto hay que decir que hoy producimos muchos más alimentos, muchos más cereales que lo que se producían en 1960. Hemos llegado a producir 3.2 mil millones de toneladas métricas de cereales, ¿verdad? Cuando hemos logrado récord. Hoy el 2016 andará por 2,8 mil millones de toneladas métricas de cereales. Es decir, que se ha triplicado, se ha cuadruplicado la producción cerealera mundial, puesto que en el año 60 producíamos menos o cerca de las 800 mil millones de 800 mil millones de toneladas métricas de cereales. Una producción 3-4 veces más alta de la que tenemos en este periodo. En este mismo periodo, la población mundial también se ha más que duplicado. En el año 1960, la población mundial raspaba los 3.000 millones de habitantes a nivel planetario, y hoy, como ustedes saben, andamos arriba de los 7.300 millones de personas. Es decir, que hemos tenido un aumento, casi hemos triplicado o más que triplicado la producción cerealera mundial, mientras que la población mundial de personas se ha multiplicado por 2.4 aproximadamente. Bueno, si eso es así, ¿por qué sigue existiendo cerca de 1.000 millones de personas que literalmente se acuestan sin haber comido y que padecen literalmente de hambre? Tenemos una producción cerealera que podría alimentar de manera y nutrir de manera sana a una población mundial de cerca de 12.000, 10.500 a 12.000 millones de personas, es decir, casi un 60% más de la población mundial que somos actualmente, pero tenemos 1.000 millones de personas que padecen de hambre. Y el problema existe entonces en la injusta distribución de los beneficios de la producción alimentaria. En la transformación que ha habido
primero hacia la mercantilización y segundo hacia la financiarización de la agricultura en esta década. 1.000 millones de personas, que es aproximadamente la población mundial que padece literalmente de hambre, es un dato importante para tenerlo en cuenta, como si el mundo produce para alimentar de una manera sana 10.500 a 12.000 millones de personas, con una población cercana a los 7.000 millones de personas, tenemos ese número importante de población hambrienta en el mundo. Es decir, que el uso intensivo, masivo, desproporcionado, incontrolado de los agroquímicos, de los agrotóxicos a escala planetaria, no cumplieron el objetivo de eliminar el hambre en el mundo. Al contrario, este uso intensivo de agroquímicos, que van, como decía, desde fertilizantes hasta plaguicidas, ha ocasionado o está vinculado a uno o dos de los principales problemas ambientales que enfrenta la humanidad. Uno es la contaminación de los océanos. La contaminación de los océanos está presentando, es consecuencia de hoy del aceleramiento del ciclo del nitrógeno a nivel global. Y el nitrógeno ha sido utilizado desde los años 60 de cada vez en una carrera bastante acelerada para producir principalmente fertilizantes. La contaminación, el uso oceánica de los océanos y el aceleramiento del ciclo químico a nivel planetario del nitrógeno es hoy por hoy uno de los principales problemas ambientales que el mundo padece, movido, impulsado principalmente por la famosa revolución verde a la que mencionamos. También en esta jornada, los compañeros del Instituto de Investigaciones en Salud se van a abordar y han conocido ya el tema de la enfermedad renal crónica y su epidemia en El Salvador a manos, entre otras cosas, del uso de pesticidas. En este sentido, entonces, decíamos de que la cacareada propaganda que vinculaba al uso intensivo de fertilizantes, al uso intensivo de agroquímicos con la lógica de la revolución verde, no ha servido para potenciar la nutrición de la población mundial, sino que ha estado al servicio particularmente de un modelo de agricultura que cada vez se ha ido transformando a los alimentos en mercancías que se venden y se compran en el mercado. Con producción de récord de cereales y con 1.000 millones de personas hambrientas, resulta que la tendencia de la producción cerealera mundial está orientada hoy principalmente con el advenimiento de los famosos agrocombustibles, primero, ¿verdad?, a que los cereales ya no están en función de satisfacer las necesidades nutritivas de la gente, de las personas, particularmente de la gente pobre, de la gente empobrecida, sino que hoy, por ejemplo, de la producción cerealera de los Estados Unidos, particularmente de maíz, el 55% de esa producción se dedica a dos cosas. Primero, a engordar y nutrir cerdos, vacas y pollos. Es decir, está al servicio de la producción de la industria cárnica en los Estados Unidos. Y segundo, cada vez más el maíz, pero también otros productos agrícolas se dedican a generar agrocombustible. Y en el seno del mercado resulta más rentable alimentar los combustibles de 1.000 millones de vehículos que transitan hoy en el mundo que alimentar la vida de 1.000 millones de gente pobre que padece hambre a escala planetaria. Ese esquema del agrobusiness
se está cada vez volviendo más desarmado y está modificando la razón de ser de la agricultura. La agricultura ha sido un arte milenario, nada menos aquí, en la región mesoamericana. La visión maya nos plantea que nosotros somos hombres y mujeres de maíz. Y realmente el maíz ha sido modificado por nuestros antepasados, pero el maíz, es decir, nuestros antepasados han creado el maíz en una historia evolutiva de más o menos 10.000 años. El maíz viene del teocinte o del maicito, como se le llama en algunas regiones de Mesoamérica, y hay que decir que aquí en El Salvador tenemos teocinte, es decir, tenemos maicillo, que es la pieza biológica fundamental sobre la cual se ha desarrollado el maíz. Y con esa cultura, con la agricultura, con la dedicación de nuestros antepasados, con la dedicación particularmente de mujeres, las mejores semillas iban siendo escogidas y se utilizaban para las próximas siembras y cosechas, y ahí evolucionó el maíz. No es una cuestión mítica afirmar que realmente el maíz ha sido construido, ha sido producido por los pueblos mesoamericanos, y que también los pueblos mesoamericanos no podemos contar la historia sin la existencia del maíz. Biodiversidad y cultura y diversidad cultural se funden en el tema de la alimentación. Por eso esto que ha sido hasta sagrado para las generaciones, para nuestros antepasados, hoy se ha convertido o pretende convertirlo en este modelo capitalista desalmado en el cual nosotros estamos padeciendo, en una mercancía. Pero además de eso, estos cereales que, insisto, ya no están orientados principalmente a alimentar a las personas, sino que a alimentar a vacas, cerdos y pollos, por un lado, y para fortalecer esa industria cárnica que más le afecta a la salud de la gente que los puede consumir, y por el otro lado, los agrocombustibles, lo cual está vinculado a darle alimentación a los 1.000 millones de carros, con una pseudotesis de evitar por esa vía la contaminación atmosférica, la cual también es una tesis falsa. Los agrocombustibles no son realmente más eficientes en términos ambientales que cualquier otro comburante de los que conocemos. Pero entonces, en el centro entonces tenemos que los agroquímicos han estado al servicio de este modelo agroindustrial, que ha producido también una reducción o un desgaste o un deterioro de nuestra agrobiodiversidad. Hoy el modelo que nos venden como alternativa hoy de una revolución verde plus, como alternativa a las grandes amenazas que tiene de inseguridad alimentaria como consecuencia del cambio climático, como alternativa a el desarrollo tecnológico, también tenemos la amenaza de lo que hoy, de una manera francamente hasta estúpida, le llaman agricultura inteligente. La agricultura inteligente está basada en la intensificación de los agroquímicos, en el monopolio de las semillas y en la intensificación de un paquete tecnológico que va hasta la biología sintética. En buenas cuentas, pues, los agroquímicos están vinculados a un modelo agrícola insostenible, injusto, expoliador de la naturaleza, que no tiene que ver solamente con la química de los compuestos que se utilizan para fertilizar, que no tienen que ver únicamente con la química de los compuestos que se utilizan para matar plagas, como el famoso glifosato o los otros agrotóxicos que los conocen mejor los impactos en las personas, los colegas que han estado estudiando esto aquí en el Instituto de Investigaciones en Salud,
¿verdad? Que afectan severamente los suelos, que afectan y contaminan el agua, que son persistentes, que tardan varias décadas en estar allí. ¿Ve? Pero además de esos daños que están vinculados a la química de los productos, es más grave el daño en términos de sociales, en términos culturales, en términos hasta políticos. La nueva geopolítica imperial, la nueva fase de la globalización neoliberal, tiene en el centro el tema de la financiarización de la agricultura. Es decir, que la agricultura se está metiendo y ha sido metida ya a la economía especulativa, a la economía irreal, especulativa, esta economía de cocino que juega con los precios especulativos. No nos podemos explicar las crisis alimentarias que tuvimos en el año 2007, 2008, cuando teníamos niveles récord de producción mundial y sin embargo tuvimos aumentos exagerados en el valor o en el precio del maíz, en el precio del trigo, en el precio de los cereales que se comercian a nivel internacional y que son la fuente más importante de energía en la dieta de los humanos. Este paso de la financiarización de la agricultura tiene como un elemento importante que amenaza de que el ciclo de los alimentos baratos, de los alimentos que eran posible acceder a ellos, ¿verdad? Ha terminado. Y lo que se está planteando hoy es que los precios de los cereales en un futuro a mediano y largo plazo, el precio de los cereales no va a estar determinado a nivel global por el nivel de productividad, por el nivel o los logros que se logren en la cosecha, si hay afectación o no por los problemas del cambio climático, que van a tener mucho que ver, pero van a tener más que ver con lo que ellos le llaman la estabilidad de los mercados. Si los mercados de cereales, si los mercados de las commodities, como hoy se les llaman a estas cosas, se ponen nerviosos por cualquier cosa, ahí va y suben de una manera exagerada los precios. No es fácil aceptar que en esta vía estamos llegando a la época en la cual los alimentos convertidos en mercancía van a ser inaccesibles para la población en general con niveles de mayor gravedad a los que ya se tienen a nivel global. En este sentido, y tomando en cuenta de que esta agricultura loca de mercantilismo, ¿verdad? En el cual no se miden las consecuencias de los impactos en las personas, ni mucho menos en el medio ambiente, ¿verdad? En el cual los cereales son mercancía y que se les puede dar el uso que sea más rentable económicamente, más allá de si está vinculado esto o no a satisfacer las necesidades de la alimentación de las personas. Tiene hoy, por ejemplo, el hecho de que son los países más ricos los que más cereales producen. Y los países empobrecidos como los nuestros, con la ola neoliberal, quebraron la agricultura. Y aquí, por ejemplo, los gobiernos de Arena planteaban que era más fácil y más barato comprar los alimentos que producirlos. No es casual que estos gobiernos hayan abandonado la agricultura. No es casual que hasta antes del año 2009 van del 50% de los cereales y de los alimentos que consumíamos en El Salvador, habría que comprarlos en el extranjero, tomando en cuenta particularmente de que en los países desarrollados estos mismos productos son altamente subsidiados. Llegamos al extremo de depender de maíz, de frijol, ¿verdad? Y de maicillo, de importaciones más allá del 50%. En este sentido, en oposición a eso, ¿verdad?, se están haciendo esfuerzos
que podrán parecer embrionarios, pero hay hoy trabajo de políticas públicas que hay que profundizarlo. El apoyo a la agricultura familiar, el apoyo a la agricultura campesina que se ha dado en los últimos 7 años, ha ayudado, ha contribuido a que hoy estemos, y particularmente el año 2016, este que estamos terminando, donde, si bien es cierto, hemos tenido un 20% de déficit de lluvia, y el año 2016 incluso va a ser más seco que el año 2015, pero tuvimos, digamos, la providencia de que no hubo sequía agrológica más allá de las leves y las moderadas, y tuvimos entonces, a pesar de ser una temporada de lluvia deficitaria en un 20% de la misma, se distribuyó bien en el tiempo y se distribuyó bien en el espacio, y podemos tener hoy una producción de más de 20 millones de quintales de maíz, más de 2,6 quintales de frijol, más de 1 millón de quintales de sorgo, que el cual satisface arriba del 90% de las necesidades alimentarias de la población. Estamos por llegar a la soberanía alimentaria, a pesar de los grandes impactos que está teniendo fenómenos como el tema de la sequía en nuestro país. En buenas cuentas, el modelo agroindustrial, el agrobusiness, el cual es al cual yo me he referido, también causa más del 40% de los gases de efecto invernadero. Este modelo agrícola, pues, que usa agroquímicos, no solo contamina el suelo, no solo contamina el manto freático, no solo enferma a la gente que está en contacto estrecho con los plaguicidas, sino que además genera el 40% de los gases de efecto invernadero, que son los responsables directos de la variabilidad y el cambio climático que ya nos está impactando severamente en nuestro país. Por eso es que, viéndolo desde una perspectiva alternativa, ¿verdad?, la solución a los problemas que ya nos están causando los agroquímicos, la solución a la generación exagerada de gases de efecto invernadero, la recuperación de la agrobiodiversidad que se ha venido reduciendo de una manera acelerada en los últimos años, la solución al problema de la concentración de los productores de semillas, 5 grandes empresas, 4 hoy con la fusión que ha habido entre Bayer y Monsanto, son encargadas de manejar más del 60% del comercio de la industria semillística a nivel global. Y 6 empresas son las más grandes encargadas de la comercialización internacional de los cereales. Son estos los grandes ganadores de la mercantilización y de la financiarización de la agricultura a la que me he referido anteriormente. Entonces, decía que es la agricultura familiar, que es la agroecología, que es la agricultura campesina, que es la agricultura orgánica, la alternativa a la solución de esta problemática. Una agricultura agroecológica, una agricultura que garantice la soberanía alimentaria de la población, va a reducir, como decía, cerca del 60% de emanaciones de gases de efecto invernadero. Es correcta la tesis de los compañeros de Vía Campesina, que dicen que los campesinos son capaces de enfriar el planeta, que la agroecología, que la agricultura vinculada a los pequeños propietarios, a los pequeños agricultores y agricultoras, es alternativa al cambio climático, pero además es alternativa al hambre, pero además es alternativa a la protección de la biodiversidad, y además es alternativa a todo este fenómeno brutal de financiarización de la agricultura, que tiene como centro la globalización neoliberal, la cual estamos padeciendo.
En el caso nuestro, en el caso de El Salvador, reitero, ¿verdad? Reitero, se están dando pasos contrahegemónicos. Con todo y que son pasos pequeños, en medio de las dificultades que ya ustedes conocerán, políticas en materia fiscal y en el marco de que seguimos trabajando y gobernando con un modelo económico preñado de muchos mecanismos y de muchos instrumentos neoliberales, ¿verdad? Hay resultados positivos a los que me refería anteriormente en materia de que la población campesina salvadoreña, los pequeños productores, están ya por lograr la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro país. Y esa es una gran noticia. Segundo, la semilla no se le compra a Monsanto, la semilla no se importa a Estados Unidos, la semilla se le compra, agricultura la compra aquí a cooperativistas salvadoreños y salvadoreñas. Y eso ayuda también a mejorar la economía. Y tercero, es de que esa es la vía inicial, el rumbo, de cómo entonces la agricultura no solo va a generar alimentos sanos, inocuos y nutritivos para nuestra gente, sino que al desmontar las fábricas de agrotóxicos, el uso intensivo de estos fertilizantes químicos, el rechazo a los transgénicos, que es una amenaza que el agrobusiness nos ha estado planteando, también vamos a lograr restituir los ecosistemas y la biodiversidad que son fuente de vida material y que son parte esencial también, no solo de nuestra historia, sino que también los fundamentos materiales, los fundamentos biológicos, los fundamentos culturales para construir esta sociedad justa por la cual todos y todas estamos trabajando. Así que con esto termino, ¿verdad? Me habían dicho que no me pasara de una media hora, estoy llegando a ella, y desearle a todos ustedes, compañeras y compañeros, jornadas exitosas y ver de que desde las pequeñas cosas, desde las pequeñas parcelas, desde los lugares más aislados, ¿verdad? Podemos construir este mundo posible, esta sociedad sustentable, justa, democrática y pacífica por la cual nos hemos empeñado siempre. Así que pasen un buen día y muchos éxitos en sus jornadas. Gracias.